Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en este momento en el municipio de Tibasosa en presencia del maestro Jaime Argelmiro Rojas, quien amablemente, para efectos del proyecto del Ministerio de Cultura la línea de estímulos, buscamos aproximarnos desde el planteamiento inicial, que es con un folclorista, un conocedor de las tradiciones de esta región, tanto de la región del Tundama como de Sugamuxi, que compartían y era mucho más extenso este terreno, nos acompaña y nos va a compartir un poco de su experiencia. Maestro, cuéntenos un poquito de cuál ha sido su trayectoria así rápidamente. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Fernando, por la referencia y por tenerme en cuenta para este proyecto. Con mucho gusto. Bueno, yo le cuento que por allá en el año 1975, como estudiante del bachillerato, estaba cursando el grado cuarto, me vinculé a un grupo de danzas del colegio en el cual estaba haciendo mis estudios y me vinculé a las danzas. Cuestión de que por primera vez en mi vida, ya a la edad de 16, 17 años, y conocí la danza como una expresión la cual me llamó muchísimo la atención, y mi maestro, Luis Eduardo Figueroa, en sus palabras me felicitó y me dijo que me esperaba como miembro del grupo del Instituto de Bellas Artes de Sogamoso. Estoy hablando del año 1975, al cual pertenecía hasta el año 1981 como integrante del Grupo de Bellas Artes de la ciudad de Sogamoso bajo la dirección de Luis Eduardo Figueroa. Ahí fue donde me inicié como bailarín, como expresar este arte tan maravilloso. Después de ese, en 1981, me independicé de Luis Eduardo y monté una academia, pues simbólicamente como academia. Y mi proceso prácticamente de formación fue viajar por Colombia a los más importantes festivales que se desarrollaban y se desarrollan en Colombia, tales como el Festival del Folclore en Ibagué, el Festival del Reinado de Neiva, a la ciudad de Manizales, al Festival Internacional del Café, a Cartagena, a muchas partes, pero mi objetivo como representante del folclore por Boyacá, porque iba con grupos y los presentaba en esos eventos, mi interés era más conocer, ver, compartir con los demás grupos a nivel de Colombia. Entonces esa fue como mi formación un poco autodidacta y documentándome de cierta manera algunos textos existentes. Así fue fortaleciendo pues el conocimiento de la danza. Aparte de eso, pues la gran oportunidad que tuve de trabajar para muchas instituciones, colegios, centros culturales, grupos particulares, enseñando la danza, y eso me fortaleció como en el proceso pedagógico, que desarrollando mi propia forma de enseñar a cada una de esas comunidades. Me fueron engrandeciendo poco a poco y fui generando pues una cultura de la danza muy importante, aclarando de que estoy más de la línea de la tradición, de la parte tradicional, y tuve una gran oportunidad, por ejemplo, aquí en el municipio de Tibasosa, de ser director de uno de los grupos campesinos, Grupo Campesinos de Tibasosa, que fue un grupo de gran trascendencia nacional, por sus coreografías y por sus estilos de baile. ¿Qué pasó con esto? Pues me di cuenta que no hay como conocer en el fondo, en la esencia de cada uno de los ritmos para poderlos entender y poder comprender cómo es la parte pedagógica, didáctica de enseñarlos a las diferentes juventudes y en los colegios, en las universidades, puesto que es muy interesante poder enseñar folclore, danza folclórica en estos gremios, ya que tenemos una gran rivalidad con la contemporaneidad. Entonces hay que desarrollar un sistema de tal manera que el joven, el alumno, comprenda lo que es la tradición y a la vez pueda expresar la contemporaneidad. Maestro, ¿qué podría usted aportarnos a este ejercicio narrativo sobre esas expresiones que yacen todavía
en el territorio boyacense, pero en especial en la región del Tundama, Suamuxi y todos estos municipios circunvecinos. ¿Qué manifestaciones desde la danza podríamos encontrar ahí? Sí, teniendo en cuenta la historia de la culturización europea en nuestra región, nosotros creo y estoy seguro que muchos de los españoles que llegaron a esta parte eran de la provincia de Castilla o de la provincia de León, bueno, de Sierra Leona, entre estas partes. Y ellos fueron personas también como estas regiones eran como frías, digamos, de la parte europea. Por eso tenemos cierta influencia de esas culturas y que aún las conservamos. Entonces, lo que fue la región boyacense, cundiboyacense, y más que todo en esta parte de la provincia del Tundama y del Sugamuxi, que llegaron estos españoles en la época de la conquista, pues no se fueron culturizando y no fueron aculturizando sus creencias, sus costumbres, sus hábitos, sus formas de expresión, su lenguaje, y nosotros nos hemos quedado mucho con esto. En cuanto a la danza, pues tenemos que ellos, su mayor influencia musical y coreográfica, pues fueron las danzas de origen español y europeo. En ese momento, para estas épocas llegaba mucho la contradanza, la danza polka, las danzas europeas, de estas danzas europeas, que dejaron en las comunidades de esta región pues cierto sabor, cierta esencia. Llegamos hasta el punto de encontrarnos con el torbellino, el pasillo, bueno, el pasillo es más contemporáneo, el bambuco, y nosotros tenemos como referente que en Boyacá y en esta región se bailaban mucho estos ritmos, el bambuco y el torbellino. El torbellino es un baile y una música, pues muchos dicen, hay unos escritores, investigadores que dicen que es de origen indígena. No, el torbellino es una mezcla de sabores, digámoslo así, porque de Europa también venían unos ritmos muy parecidos al torbellino y sabemos que el instrumento base de este es el tiple, el requinto, eso que en la época anterior era la viruela y la guitarra. Entonces, veamos que la influencia tanto en el traje, la influencia del baile, en la forma de bailarse, en la parte de la expresión dancística, el torbellino pues tiene mucho también de la parte europea. Sin embargo, poco a poco, con el tiempo, se fueron desarrollando, se fueron formando ciertas expresiones propias de acuerdo a los pueblos que se fueron fundando. De ahí que encontramos ciertas diferencias también en la expresividad, en las coreografías. Con el tiempo vienen a surgir la necesidad de expresar contenidos religiosos, contenidos laborales o de laboreo, la danza de zoomorfas, las danzas fitomorfas, una cantidad de expresiones que fueron apareciendo de acuerdo a la necesidad de las comunidades. Y fundamentalmente nuestra danza está basada como en hechos religiosos. La mayoría de estas danzas son de carácter religioso y por último encontramos las danzas de carácter de enamoramiento. En especial, ¿qué nos puede decir, maestro, de esas formas particulares del torbellino? Se podría pensar que había algo, por ejemplo, para la región, en especialmente el Tundama, con respecto a una forma en concreto de bailar el torbellino, o simplemente se adoptaban formas que nacían en otros espacios del territorio boyacense, pero que también se ejecutaban en este territorio. Sí, mira, lo que pasa es que tenemos que hacer una diferenciación muy importante y yo lo veo desde el punto de vista social. Las clases altas, o sea, la gente que tenía la posibilidad de ir a otros espacios geográficos,
tiene un modo de comportarse y de ser muy diferente a las clases campesinas o las clases subordinadas. Entonces, una y otra son diferentes. La gente que tuvo la posibilidad de ir a la academia, ir al colegio, ir a la universidad, pues tiene unas formas diferentes de interpretar el baile, como lo tienen los campesinos, su propia manifestación. Sabemos muy bien que cuando nosotros hablamos de folclore o de danza campesina, pues es porque todavía permanecen ciertas manifestaciones, características dentro de las comunidades. De pronto en las clases sociales altas pues ha desaparecido eso, o sea, ya no se ven danzas o bailes de la gente de élite. ¿Por qué? Porque eso ya no forma parte de su cultura. Entonces las encontramos en el campo, por eso tenemos la idea de ir a hacer investigación al campo, a buscar esos vestigios o esos conocimientos tradicionales de muchos años atrás en los campesinos. Entonces, en la región del Tundama, yo tal vez no diferencio mucho a lo que pudo haber sido también en la parte de Tsugamuxi, porque fueron los mismos colonizadores, los mismos españoles, la misma gente que vinieron a esta región. De pronto sí, en provincias más lejanas, y debido a los fenómenos climatológicos, los fenómenos fronterizos, los efectos, digamos, del relieve geográfico, porque la parte montañosa es muy diferente a la parte llana. Lo encontramos también esas diferencias en los climas, que el vestuario es diferente precisamente por la parte climatológica. El fenómeno climatológico, es decir, en las partes frías todos sabemos que es el uso de la ruana, de la montera, que era una de las prendas necesarias para la cotidianidad del hombre, de la mujer, llevar su montera. Ahora ya no se usa montera porque, bueno, ya se usan otras cosas. Sin embargo, viste diferente la persona de tierra cálida a la persona de tierra fría. El vestuario es totalmente diferente. Y encontramos esas diferencias tanto en el caminar, la persona que continuamente está trepando, subiendo la montaña, tiene una forma de caminar a la persona que está en la parte llana. De ahí viene también la diferencia del bailar, su forma de bailar. Y sabemos pues que como hubo una influencia muy grande en el vals, el fenómeno del vals nos dejó esa huella muy grande, el 3/4, la marcación del 3/4. Hay partes del torbellino. Sí, hay partes donde la gente lo baila naturalmente, de forma natural, pero semejante al baile del vals, ¿sí? En otras partes ya encontramos zonas de interinfluencia, como en el caso de Santander, encontramos lo que llaman el torbellino brincado o saltado, porque ya se baila de una manera más, un poco diferente. El zapateado, se está encontrando la forma del zapateo. Pero lo que corresponde, digamos, a la región del Tundama, entendiendo que eso es una provincia muy grande, muy extensa, con límites con Santander, pues tuvo también su influencia, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Con la provincia del Tsugamuxi, pues ha estado más vinculada hacia la parte de los llanos orientales. Entonces encontramos un torbellino más rastrero, más suave, más como menos saltadito, como más paseadito. Y pues coreográficamente el contexto es igual, es un baile de enamoramiento, de conquista, etcétera, etcétera. Hay que caracterizar es que muchas personas confunden lo que es en sí el baile del torbellino con una danza hecha a ritmo de torbellino, que es una cuestión muy diferente. Es decir, que el baile en sí es un baile de enamoramiento, de conquista. Pero danzas que se hacen a ritmo de torbellino tienen un contexto distinto y pues puede hacer que la cadencia sea igual, pero su objetividad es diferente. Puede llegar a ser un proceso más creativo. Puede ser más creativo porque es lo que
digamos, se tiene como base el ritmo, sí, ¿no? Y bueno, yo como fui director del grupo de los campesinos de Tibasosa, ellos tienen un total más o menos de unas 17 danzas propias. Todas las bailan igual, la misma cadencia. El campesino, tal vez lo que hablábamos, muchas veces no diferencia lo que es una rumba, un merengue, o un torbellino o un bambuco, lo bailan igual. Lo que cambia es el contexto, pero las danzas que se tienen tan variadas, muchos son juguetes coreográficos, otras son danzas de interpretación zoomorfa, como el caso de las perdices, y la cadencia es igual, los movimientos corporales iguales, pero son más o menos unas 16 manifestaciones distintas. ¿Qué puedes decirnos de esos espacios sociales que en la época se daban, que hoy se llaman plazas de mercado, porque es ahí donde ya hoy día son nuestros centros de abastecimiento, pero anteriormente aún hay muchos municipios en Boyacá que manejan sus mercados campesinos? ¿Qué le puede traer a su memoria estos espacios de como un mercado campesino? ¿Qué pasaba ahí? No, históricamente lo sabemos y es así. El indígena antes de la conquista tenía sus espacios comerciales, sus intercambios y sus formas de comercialización. Veámoslo desde el punto de vista de que no existía el dinero, ni existía. Bueno, hay el trueque, el sistema de trueque. Yo te doy esto por aquello y así. Pero entonces era un sitio, un espacio de encuentro importantísimo dentro de las diferentes comunidades. Primero porque venían, digamos, mercancías o mercaderías de muy lejos, de Ecuador, de no sé de dónde más, venían aquí y comerciaban las pieles, comerciaban las telas de algodón, comerciaban todo lo que es utensilios. Y eso traía también a la vez, su intercambio cultural y lingüístico, religioso, bueno, etc. Pero las comunidades de acá, de esta región, tenían sus mercados y era precisamente para eso, para hacer intercambio de productos y hacer intercambio de saberes, de conocimientos, de expresiones, etcétera, etcétera. Ya con la llegada de los españoles, pues cambió como el nombre o como el formato, digámoslo así, pero esto es antiguo. Y aquí era donde se generaban tantas cosas, tantos... intercambios de saberes. Intercambio de saberes, eso es exactamente. Que aún están marcados, nosotros nos damos cuenta, en Duitama existe la plaza de mercado, pues hay cosas, hay rasgos de esa manifestación antigua, de cómo se hacía, no con el fenómeno del trueque, el sistema del trueque con dinero, pero que el contexto mismo de la plaza de mercado, lugar donde se intercambiaban productos, era un centro de intercambio de saberes. ¿Y qué nos puede decir de esos elementos tan propios de la cultura boyacense, en especial del pañolón y del sistema del macramé? Sí, desde su conocimiento, maestro. No, sí, eso sí es netamente español, eso sí, netamente de origen español. Lo vemos a través de diferentes medios, que el pañolón es una prenda aculturizada, es decir, traída de España. Uh-huh. Yo estuve haciendo una consulta por ahí sobre precisamente ese vestido, esa prenda, esas cosas, y sí habían ciertas compañías mercantiles que traían telas y paños y sedas y de por allá, y entre esas venía el pañolón. Los tejidos sí, de pronto me atrevo a pensar que como los indígenas eran unos expertos en hacer tejidos, pues pudieron haber desarrollado algunas figuras, algunas formas. Pero el indígena vestía, es decir, en el pasado de nosotros, si hablamos de los indígenas, ellos vestían era con mantas de algodón y mantas, más que todo eran mantas. En las épocas, digamos, anteriores a
y yo pienso que antes de la independencia, es decir, pues se pudo haber usado el pañolón en la mujer, pero era muy costoso usar esas prendas, ¿no? Entonces no lo hacía todo el mundo, eran las personas más acomodadas, porque eso eran paños muy finos. Entonces las personas acomodadas eran las que se podían hacer a un pañolón. Pero el pañolón se ha mantenido, no, el pañolón dejó de usarse. Yo creo que últimamente no se usa como prenda básica del vestuario de la persona normal. Es la práctica del macramé, el arte del macramé. El arte del macramé. Es el que se mantiene vigente hoy día. Porque se volvió moda. Sí, sí, ya digamos a nivel artesanal se ven que Colombia es una potencia en eso. Incluso hay empresas que exportan muchísimo lo de los macramés y estas cosas. Pero es un arte muy hermoso y sobre todo en la mujer es muy vistoso. Que aquí en esta región se usó mucho, y lo mismo que el sombrero de jipi japa, y entonces complementaban el traje de la mujer campesina, la mujer del pueblo, la mujer, etc. Era una prenda también muy usada en los días de mercado, ¿no? Sí. Porque era el día importante, la misa, el compartir con el que venía del campo, con el de la urbanidad, digámoslo, de esa época. Bueno, y maestro... Perdón, pero es que el pañolón es a la mujer como la hermana al hombre. Ajá. Era una prenda Un elemento necesario. Incluso el pañolón era más usado que la misma mantellina o mantellina, porque ustedes saben que, o como todos sabemos, en la mujer era mal vista verle sus cabellos en la iglesia, en la misa, los actos religiosos. Ella tenía que cubrir sus cabellos por varias razones, y por eso era que se usaba la mantellina o mantilla. Y ya pues el pañolón pues reemplazó esa prenda. Pues si tenía su pañolón se lo envolvía en la cabeza y listo. Pero sí, ya después vienen las decoraciones, las diferentes decoraciones, lo que se llama el macramé, ¿no? Son los diferentes tejidos. ¿Y qué opinión le merece, maestro, el hecho que todo esto que usted nos cuenta desde esa tradición pueda ser recreada a través de técnicas universales de la danza, en este caso desde el ballet clásico, desde el contemporáneo, desde otras técnicas que sutilmente mezcladas puedan generar un concepto coreográfico que impacte al público, que vea y que de una u otra manera reconozca que eso hizo parte de su historia? Muy importante, sería algo especialmente importante poder lograr que a través de esa, digamos, recreación y esa creación a la vez de una expresión artística se pudiera influir en la mentalidad de la comunidad para que o tomara como elemento de apropiación esas prendas y esas cosas. Vea que no sé si está dentro este comentario fuera del tema, pero ¿qué es lo que más usamos ahora? Lo chino, todo lo extranjero, todas estas cosas que realmente por alguna razón han infiltrado el uso de nuestras costumbres, y ya, por ejemplo, no usamos un sombrero, no usamos unas alpargatas, no usamos otra cantidad de prendas que serían sería especialmente importante a través de esas creaciones poder influir en la mentalidad de la gente para que retomara estas cosas, ¿no? Esas prácticas culturales. Sí. Se pierden. Se pierden. Y que en últimas este tipo de posibilidades que se tienen a través de los espacios de participación como los estímulos del ministerio se pueden lograr esa resignificación de lo que es la cultura de un territorio en particular. Yo creo que ese es uno de los fundamentos especiales del ministerio, o sea que se ha dado cuenta, o nos hemos dado cuenta en muchas partes, que nuestras propias cosas se están perdiendo. Estamos asumiendo otras cosas
más comerciales. Entonces, qué bonito poder, digamos, influir en los jóvenes, más que todo en los niños, para que haya una perdure en el tiempo, así sea una generación más, esas prácticas y esas costumbres. Maestro, le quiero agradecer, muchísimas gracias por su tiempo, por ese conocimiento que usted nos deja y bueno, no sé si quiera agregar algo a esto sobre el tema de las tradiciones, en este especial de la danza y de esas formas particulares como se vivía, ¿no? En el territorio vitamense y más de la región del Tundama. Pues fíjense que yo, digamos, tengo como una inquietud en cuanto a la danza. La danza es un arte supremamente expresivo, comunicativo, influyente, pero muchas personas no lo ven así. Qué bonito que a través de este arte se pudiera enseñar muchas cosas, ¿no? En el sentido de que precisamente lo que hablamos, nuestra propia identidad, nuestras propias costumbres, nuestros propios quehaceres de la vida, y que la danza sirviera como un elemento pedagógico, didáctico, en donde a través de ella se le enseñara a las diferentes sociedades cosas bonitas. Por ejemplo, nosotros como boyacenses, por decir algo, tanto que nos ocultamos, o sea, nos escondemos a través de la chicha y estas cosas, pero la chicha es una bebida sagrada, fue una bebida sagrada para los indígenas y que era nuestra bebida, ¿cómo se dice? Embriagante o cómo se dice, bueno, y no, nosotros consumimos es whisky, consumimos es otras cosas que no nos pertenecen. Entonces, qué bonito es decir que la chicha es un baluarte muy importante dentro de nuestra cultura. O de cualquier forma, por ejemplo, el vestido, la comida, a través de la danza pudiéramos enseñar en cada una de nuestras presentaciones, dejarle algo a la gente, ya que la danza es un arte supremamente expresivo. Más que todas las artes, la danza es la madre de todas. Muchas gracias, maestro. No, señor.